Entonces, primer ejercicio, una EDO de segundo orden, ¿ya? Pero si yo se las diera así tal cual, sin ningún, por ejemplo, la primera parte, resolver la ecuación que está ahí, con los métodos que hemos visto en clase, no pueden, porque ustedes han visto solamente casos en donde los coeficientes del lado izquierdo son constantes. Y acá tengo una EDO en donde el lado izquierdo, donde aparecen el I', el I2', el I solito, tienen coeficientes que son funciones, x cuadrado y x. Entonces, si no les doy ningún hint, ninguna pista, entonces no tendrían cómo resolver este ejercicio. Porque los métodos que ustedes se saben son para constantes, con coeficientes constantes. Ahora, lo que pasa es que variación de parámetros es un método que es más general. Sirve para coeficientes constantes y coeficientes no constantes, como este. ¿Ya? Cuando es coeficientes constantes, ustedes tienen un método para encontrar la solución de la ecuación homogénea. Y ahora que en esta ecuación los coeficientes son no constantes, aquí les regalan la solución de la ecuación homogénea. ¿Ya? Entonces, sin enredarse, es súper enredado lo que acabo de decir, pero eh, como acá los coeficientes eran no constantes, entonces acá la solución homogénea está regalada, porque no tienen cómo sacarla en general. En el siguiente ejemplo yo voy a repasar cómo se hace, cómo se encuentra la homogénea cuando son coeficientes constantes. ¿Ya? Pero aquí está regalado. ¿Y ahí qué es lo que dice variación de parámetros? ¿Ya? Dice lo siguiente. Su solución general, eh, y, y de x, esa es la función que ando buscando, se descompone como una solución que es homogénea, que es resolver la misma ecuación, pero al lado derecho hay un cero, más una solución particular de la ecuación tal cual como está presentada. Uy, ahí sí. Tal cual como está presentada. ¿Ok? Entonces, la homogénea en este caso está regalada, ya la dieron. Nos falta encontrar la particular que está acá. Y variación de parámetros es una fórmula, no es un método, es solamente una fórmula. Ahora, si uno lo mira más general, es un método súper grandote, pero para efectos nuestros es una fórmula simplemente. Variación de parámetros dice que su I sub P va a ser, su solución particular, va a ser de la misma forma que la homogénea, pero donde el C1 y el C2 ya no van a ser constantes, sino que van a ser funciones. Entonces C1 de X por X más C2 de X por 1 partido en X. Esa forma tendría mi I sub P, mi solución particular. ¿Y cómo encuentro el C1 y el C2? También es una fórmula. El C1 va a ser una integral, menos una integral, de, ¿cómo se dice? De la segunda función. Es que esto hay que ponerle nombre para que se entienda mejor. A la primera función que está acá, uno le pone I1. Y a la segunda función que está acá, uno le pone I2. Y a la función que está aquí, uno le pone F. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Para encontrar ese coeficiente C1, hay que hacer I2 por F partido en W, donde ¿quién es el W? Es un objeto que vamos a calcular después que se llama Bronsquiano. Y el C2 de X es bien simétrico a este, ya no va al menos, pero va el I1 por F partido en el Bronsquiano. ¿Ya? Así que vamos a ocupar esas fórmulas para encontrar eh, para encontrar el C1 y el C2, y ahí vamos a tener la solución particular y con eso encontramos la solución total. ¿Ok? ¿Para qué caso sirve o conviene ocupar este método? Donde usted proyecte, a medida que ve los términos, de que esta integral sea fácil de calcular. ¿Ya? Si se topan con muchos términos o mezclas entre funciones y usted visualiza que la integral va a ser horrenda, entonces no aplica este método, porque este método pasa por calcular una integral. Entonces veamos, C1 va a ser, en nuestro caso, menos la integral de I2, I2 es 1 partido en X, por la función, que en este caso sería 2X cuadrado más 2, ay, me falta el Bronsquiano, perdón, me falta calcular el Bronsquiano, lo voy a calcular al tiro. ¿Qué es el Bronsquiano? Que uno nota W de X.
El Wronskiano es tomar las dos funciones I1 e I2, en este caso es X y 1 partido en X, y acá en la segunda fila derivarlas. Uno arma un determinante de 2 por 2 en donde aparecen las dos funciones aquí base y las derivo. Entonces, por ejemplo, la derivada de x es 1 y la derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2. O sea, menos 1 partido en x cuadrado. Esa. Y uno calcula esa función. Hago multiplicación cruzada, me queda menos 1 partido en x, menos 1 partido en x, así que es menos 2 partido en x. Ahí está. ¿Ok? Ya, y ahora sí voy a calcular esto. Lo voy a llevar a otra página entonces porque necesito más espacio. Entonces, ¿qué es C1? Es menos la integral de la función I2 por el F partido en el Wronskiano, que era menos 2 partido en X. Entonces, los negativos se van. Todo esto, por supuesto, de X. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, esa X y esa X también se van. Como queda dividido en 2, también bueno, se simplifican un montón de cosas. Me va a quedar x cuadrado más 1, ¿cierto? Factorizo el 2, se mata con el de abajo, el menos con el menos, el x con el x, y ese era el I2. Sí, ya. Ahí está. Y calculo la integral. En este caso va a dar x cubo tercios más x, ¿ya? Sin la constante integración, porque lo que uno está buscando acá es una solución particular. Entonces no me interesa como una expresión general de la integral, solo una función. Y por otro lado tengo el C2. C2 de x es la integral del I1, que era el I1, x. Está la misma función, 2x cuadrado más 2, y todo esto de nuevo partido en el Wronskiano. ¿Ya? Ahora no se cancelan las x. Me va a quedar así. Voy a sacar el menos un medio fuera, y me queda la integral de x cuadrado por todo el polinomio que está ahí. O sea, es 2x a la cuarta más 2x cuadrado. Ah, y puedo cancelar los dos. Entonces, chao los dos. Y me queda un menos afuera, sí. Esto. Ahí. Y la solución de eso es x a la quinta quintos con negativos menos x al cubo tercios. ¿Ya? No sé si me equivoqué en algo, creo que no. No. Y ahí están las funciones. Y listo. Y se acabó el problema. ¿Ya? Con eso, la solución particular de la EDO, de la ecuación de segundo orden, va a ser eh, el C1 de x cubo tercios más x, por la primera solución, que era x, más, menos, en este caso pongámoslo así, x a la quinta quintos, más x al cubo tercios, por la otra, que era 1 partido en x. Esa es la particular. La puedo simplificar bastante, me va a quedar x a la cuarta tercios, más x cuadrado, menos x a la cuarta quintos, ¿cierto? Menos x al cuadrado tercios. Entonces, en total me da, bueno, denominador común, 5 menos 3 son 2. Entonces, 2 partidos en 15, x a la cuarta, más 2 tercios de x cuadrado. ¿Ya? Da la casualidad en este ejemplo en que yo puedo manipular bastante la solución que me dio acá. Por lo tanto, mi solución total, que siempre es la homogénea que nos regalaron en este caso, más la particular que encontré, aquí sería C1 por X más C2 por 1 partido en X. Esas eran, ¿cierto? Ahí están. Más esta particular que encontré. 2 partido en 15 por X a la cuarta más 2 tercios X cuadrado. Y se acabó. Ahí está la curva solución. ¿Ok? No sé si hay alguna duda en particular. Ya, si no nos hubieran regalado la ecuación homogénea, uno tiene que encontrarla, ¿ya? Y de ahí aplicar el método para hacer variación de parámetros.
¿ya? Aquí nos quedó un ejercicio simplecito, pero en general, claro, uno se puede topar con funciones más complicadas para integrar. ¿Ok? Ese es como el cuidado que hay que tener. Si voy a ocupar este método, tiene que irme bien. Tengo que ponerle alguna función que pueda integrar. Ujú. Ya. Vamos con el otro método. Ahora tenemos de nuevo una eh, ecuación de segundo orden, eh, no homogénea. Al lado derecho hay función, no dice igual cero. Y también esto es general. Eh, Siempre la solución que andamos buscando se descompone como la solución de la homogénea, la que dice igual cero, más una solución particular de esta ecuación. Ujú. Entonces, acá uno va a pensar en la homogénea. ¿Cómo soluciona una homogénea en general? Entonces, ¿cómo encuentro el I sub h? Todas las homogéneas que van a ser de segundo orden, lo que uno hace es encontrar su ecuación característica. Entonces, la ecuación característica es la misma ecuación, pero cambiando los prima por potencias. Entonces tengo el i2', lo transformo como en una variable al cuadrado, el 2i' lo transformo en la otra, en 2 por la variable, y el 5i es como si estuviera el 5 solo. ¿Ya? Esa es la ecuación característica. Y la resuelvo. Entonces en este caso, d va a ser menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c, que es 20. Todo esto partido en 2a, o sea, en 2. ¿Ya? Entonces nos da menos 2 más menos raíz de menos 16, que es lo mismo que 4i, ¿sí? Raíz de menos 1 y raíz de 16, y abajo un 2. Y si lo simplifico más, me queda menos 1 más menos 2i. Estamos en el caso entonces complejo. Ya, el caso complejo es el más jodido porque cuando ya tengo las soluciones, perdón, la solución de la ecuación característica, entonces la solución de la homogénea va a tener esta forma. Mi I sub h va a ser e elevado a la parte real de este número por x. Como la parte real me dio menos 1, entonces acá va menos x. Por una constante, C1, por coseno de la parte imaginaria por x. Entonces en este caso la parte imaginaria es un 2, puede ser un menos 2 también, cualquiera de los dos va a funcionar. Lo ocupemos más fácil, el 2. Entonces la parte imaginaria por x más otra constante por seno de la parte imaginaria por x. ¿Ya? En estas soluciones de la homogénea, revisen en la clase donde vimos esta parte de la materia, cómo se encuentran los otros casos, cuando no me da complejo y esos son cuando me dan dos soluciones reales distintas o bien dos soluciones reales iguales. ¿Ya? Esos son los otros dos casos que no los vamos a alcanzar a ver todos porque ya los vimos y estos son re largos estos ejemplos. Pero ahí está la homogénea, ahí la tengo. ¿Ya? De hecho, uno podría escribirla así mejor, C1 por e a la menos x por coseno de 2x más C2 por e a la menos x por seno de 2x. ¿Ya? Ahí tengo mi solución homogénea general. Vamos a escribir acá. Solución general homogénea. Ahí ya está lista. Nos falta la particular. Y aquí viene el proceso largo, muy largo. ¿Mm? Ya, en la particular vamos a usar el método de coeficientes indeterminados. ¿Ya? Primero, uno puede hacer el descarte de que no voy a ocupar variación de parámetros, porque lo que está al lado derecho de la igualdad, ese es el f. Entonces, además, ese f yo lo tendría que multiplicar, por ejemplo, por un i2 y después dividirlo en el Wronskiano y calcular la integral de eso. Entonces, uno puede aventurar ya que acá queda gigante, queda una integral asquerosa. Entonces, no conviene usar variación de parámetros aquí. ¿Ya?
Y en general todas las expresiones que tengan exponenciales y senos funcionan muy bien con con coeficientes indeterminados. Ujú. ¿Qué es lo que dice coeficientes indeterminados? Eh, Acá, lo primero es que mi función particular se va a descomponer en dos pedazos, porque hay dos sumandos. En un ejercicio un poco más simple, generalmente hay una expresión nomás, pero en este ejemplo hay dos. Entonces yo voy a tener que hacer el proceso de coeficientes indeterminados pensando en dos funciones. ¿Ya? Vamos a llamarlas I sub P1 e I sub P2. ¿Ya? Esto sucede porque hay dos funciones que se están sumando. Si hubiera sido una sola, no tengo para qué aquí crear dos soluciones más. ¿Mm? Ya, vamos a aplicar el proceso entonces para la primera función, para el 16e a la x. Aquí las constantes no importan, hay que pensar en la función a la cual yo le voy a aplicar coeficientes indeterminados. Esta función es la e a la x, en este caso. Entonces, primero hacemos e a la x. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es escribir e a la x como una combinación entre un exponencial multiplicado por una combinación lineal de seno y coseno. O sea, lo voy a escribir así. Es lo mismo que escribir e a la 1 por x por 1 por coseno de 0x más 0 por seno de 0x. Yo tengo que imaginarme la función que está involucrada en el primer sumando, es la exponencial, y la escribo como la multiplicación de una exponencial por una combinación lineal entre seno y coseno. ¿Okay? A veces no es lineal, a veces hay que poner como unos polinomios acá, si es que fuese necesario. ¿Ya? Si ven en el PDF de la materia, aquí hay escritos unos r de x y unos q de x. Aquí pueden ir polinomios. ¿Ya? Pero basta en este caso con escribir estas constantes, con el 1 y el 0. ¿Ya? Si usted calcula eso, le da e a la x. ¿Ya? ¿Y para qué uno la descompone así? Es para hacer un test. El test pide lo siguiente. Revise el número al cual quedó elevado el e a la exponencial que está al principio. Ese número. Es un 1. Y revise también el número que quedó adentro de coseno y seno. En este caso, el 0. ¿Ok? Ese mismo número tiene que ir en los dos, en el coseno y el seno. Y construye el número 1 más 0i, que es tomar esos dos coeficientes. El segundo va a ser la parte imaginaria de un número complejo. Ya, ese número hay que revisar si es que es solución de la ecuación característica que vimos al principio. ¿Ya? En este caso, no es solución. No es solución de la ecuación característica. No es solución. Entonces, el método de coeficientes indeterminados le dice que su solución, entonces, su I sub P1, va a tener la forma, la misma que está escrita acá arriba, e a la 1x por coseno de 0x más algo por seno de 0x, pero donde esos algos, esos coeficientes que van aquí, los tengo que poner lo más genérico posible y que tengan el mismo grado de lo que yo escribí anteriormente. Los coeficientes que están acá están representando polinomios de grado 0. Ya, el máximo entre ellos, el 0 no tiene grado, pero el 1 tiene grado 0. ¿Sí? Entonces lo que yo debo poner acá son polinomios genéricos de grado 0, o sea, constantes. ¿Ok? Eso es lo que me queda acá. Y si uno desarma esto, bueno, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Así que esto se muere y me queda finalmente a por e a la x. ¿Ya? Coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces, la forma que tiene su solución particular relacionada con el primer sumando que está a la derecha es una constante por e a la x. ¿Ok? Y ahora vamos con el otro. Ahora vamos con el
e a la menos x seno de 2x. Entonces, vamos a abrir acá. Entonces ahora nos vamos a preguntar por el I sub P2. Perdón. Vamos primero a escribir la función como corresponde. Ahora tengo que hacer e a la menos x por seno de 2x, ¿cierto? Sí, de 2x. También lo tengo que escribir en esta forma genérica, como estaba escrito el otro acá. Eso. Entonces, ¿cómo logro escribir eso? Es e a la menos x por 0 por coseno de 2x más 1 por seno de 2x. ¿Ya? Lo escribí entonces como una exponencial afuera de un paréntesis, donde adentro aparecen coseno de 2x y seno de 2x, y multiplicados cada uno de ellos por algún polinomio. En este caso no lo tengo que complicar mucho, los polinomios son 0 y 1, son constantes. Esa expresión que está ahí me da e a la menos x seno de 2x. ¿Ok? Y ahora vuelvo a hacer el test. Tengo que ver el número que aparece acá, ¿ya? Y el número que aparece adentro de coseno y seno, que en este caso es 2. Y yo me pregunto si es que el número menos 1 más 2i es solución de la ecuación característica o no. En este caso, sí es solución de la ecuación característica. Aquí están las soluciones, de hecho. ¿Sí? Así que, en este caso, sí lo es. Sí es solución de la ecuación característica. Característica. Entonces, en esta situación, la solución I sub P sub 2 que ando buscando tiene la misma forma de lo que está acá arriba, pero está antecedida con un X. Es X por E a la menos X por una combinación entre coseno de 2X y seno de 2X, ¿ya? Pero cada uno de ellos multiplicados por un polinomio genérico del mismo grado de los que aparecían acá. ¿Ya? Acá el grado máximo entre el polinomio 0 y el polinomio 1, el grado es 1, perdón, es 0. Así que es constante. Tengo que escribir aquí entonces constantes, ¿ya? Indeterminadas. Pueden ser cualquier constante. Tengo que escribir un polinomio genérico del mismo grado que el 1. Entonces esas son constantes. ¿Ok? Y si usted lo desarma, entonces esto que está acá le va a quedar b por x e a la menos x por coseno de 2x más c por x por e a la menos x por seno de 2x. ¿Ya? Ese sería mi I sub P2. ¿Ya? Por lo tanto, mi I sub P total ahora va a tener la forma a por e a la x, que era para la primera función que se estaba sumando, más esta que acabo de encontrar. Entonces, pongámosla acá. Ahí está. ¿Ya? Esa forma es la que tiene mi solución particular. ¿Ya? Ahora yo tengo que encontrar, la gran pregunta acá es cuáles son los coeficientes correctos. ¿De dónde saco el A, el B y el C? Esa es la gran pregunta. Por eso el método se llama coeficientes indeterminados. Ya tengo que encontrarlos. Están indeterminados hasta ahora. ¿Ya? Y aquí me detengo un poco, porque hay dos comprensiones de estos ejercicios. Está la parte teórica, esta que acabamos de hacer, y después viene todo el cálculo bruto que hay que derivar muchísimo de aquí en adelante. ¿Ya? Así que hasta acá, ¿alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Se entiende el método? ¿No hay dudas? Ya. Entonces, ahora aquí viene la mala noticia. ¿Qué hay que hacer para encontrar los coeficientes? Tengo que tomar esta solución particular y tengo que obligarla a que efectivamente sea solución particular. O sea, tiene que satisfacer la ecuación que está acá arriba. ¿Ya? Uno la mete acá, en el lado izquierdo. ¿Ya? Uno mete la función acá en el lado izquierdo, la pongo sin derivar, después la derivo dos veces, reemplazo
y lo comparo con lo que está al lado derecho. ¿Ya? Y ahí voy a encontrar los coeficientes A, B y C. ¿Ya? Parece súper sencillo, pero en realidad es un proceso muy largo en general. ¿Ya? Entonces, ya tengo el I sub P, el I está listo. Este es el I. Cuando yo reemplace, ese es el I. Uy, qué feo eso, voy a ponerlo así mejor. Ese es mi I. Voy a escribirlo así. Ese es el I. Ya, ahora necesito I'. Entonces tengo que derivar todo esto. Y ya aquí empieza a complicarse porque estas funciones que están acá tienen, tienen tres funciones multiplicándose. El x, el e a la menos x y el coseno de 2x. Entonces está feo derivarlo. ¿Ok? Veámoslo, veamos. I sub p' entonces va a ser la derivada del a por e a la x, que es el mismo a por e a la x, más b, y yo voy a tomar eso como una función y esto como la otra función. Entonces voy a hacer derivar el producto, pensando en que la derivada del primero ya es otra derivada del producto. ¿Ya? Si usted deriva x por e a la menos x, le va a dar e a la menos x por e a la menos x. Usted lo puede comprobar por su cuenta, pero así es, lo hice como rápido, ¿ya? Derivar ese producto que está ahí. Ahora, todo eso tiene que ir multiplicado por coseno de 2x, ¿ya? Más el primero sin derivar, x por e a la menos x, por la derivada de coseno de 2x, que es seno de 2x, pero va con un negativo y con un 2 que sale de la regla de la cadena, porque estoy derivando seno de 2x. Así que entre medio, aquí va un menos 2. ¿Ok? Ahí tengo la derivada del segundo término recién. ¿Ok? Y nos falta el tercero. Misma historia. Va a ser ahora más c veces. Va a aparecer esta misma derivada que hice acá, pero en este caso va a estar multiplicando al seno de 2x. Y después hay otro término, que es mantener el primero y derivar el seno de 2x, que es coseno de 2x, pero por 2. Así que le pongo un 2 adelante. Y todo eso por c. ¿Ok? Esa es la primera derivada. Y la voy a agrupar así. Hay términos que tienen, bueno, casi todos los términos tienen coseno y seno. ¿Ok? Pero hay unos que tienen el exponencial solito adelante y hay otros que tienen un x por el exponencial. Entonces voy a juntarlos en 4 términos distintos. Los coseno con exponencial, los seno con exponencial, los coseno con x exponencial y los coseno con x, dije lo mismo, y los seno por x por la exponencial. Entonces me van a quedar así. A por e a la x más, ¿quién tiene coseno de 2x por la exponencial? Un b, que está aquí, b por e a la menos x por coseno de 2x, y no hay ni un otro. No hay ni un otro. Entonces, b por e a la menos x por coseno de 2x. Hay otro que es lo mismo pero con seno. Va a salir un c por e a la menos x por seno de 2x, que es el que está aquí, sale de acá. Y hay términos con x, con e a la menos x y la trigonométrica. Y aquí va a salir un menos b, que nace de acá. Después hay otro con coseno que nace de aquí. Ese es 2c por x por e a la menos x por coseno. Y me falta uno, que va a ser los que tienen seno. Arriba hay un menos b, menos 2b, y abajo hay un menos c, por x, por e a la menos x, por seno de 2x. ¿Ya? Ahí está la primera derivada. ¿Ok? Entonces, para no dar la lata tanto, porque esto es largo, 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 el siguiente paso, ahí tengo la derivada. Esto sería como la parte 2. Todo este tipo sería mi I' para reemplazarlo. Ese sería mi I'. Y después
Tercer paso, tengo que encontrar la segunda derivada. ¿Ok? Ya, yo no los voy a someter a esa tortura, porque es larguísimo. Lo bueno es que lo practiquen. Yo lo hice acá. Aquí está. Y yo les voy a subir esto, por supuesto, a la plataforma. Ahí está calculada la segunda derivada. Si se fijan, montón de términos, muchos términos, ¿ya? Y la gracia es agruparlos convenientemente, ¿ya? Igual que, no sé por qué acá hay un paréntesis. Qué raro eso. Ah, porque es este. Ahí está. Eso. Se corrió. Ya, la gracia es agruparlos convenientemente. Están los términos, ese a por e a la x flota todo el rato. Están los que tienen e a la menos x coseno de 2x, los e a la menos x seno de 2x, eh, los que tienen lo mismo pero con un x adelante, y acá también los que tienen lo mismo pero con un x adelante en coseno y en seno, separado. Entonces, esa sería mi segunda derivada, que ya más simplificada. Ah, pensé que va a quedar aquí la embarrada. Ahí. Ya más simplificada queda así. Esta sería mi segunda derivada. Uy, todo eso que está ahí. Ese sería mi I2'. ¿Ya? Y después mete uno todo esto a la juguera. O sea, agarro todas estas expresiones y las meto adentro de la ecuación, del lado izquierdo de la ecuación. ¿Ya? Y queda feo, queda horrible. Ahí está la. De hecho, de aquí hasta acá está la segunda derivada. De aquí hasta acá está la primera derivada multiplicada por los coeficientes que hay acá. Más encima hay que multiplicarlas por acá. Por ejemplo, la primera derivada hay que multiplicarla por 2 y la función solita hay que multiplicarla por 5. Ya, todo eso está hecho aquí, acá. ¿Ya? Queda horrible. Y uno empieza a juntar términos semejantes, hay muchos términos que son iguales, muchos términos semejantes, y la expresión se empieza a achicar. Se empieza a achicar. Mágicamente hay unos grupos de paréntesis que se anulan, y toda la expresión que me quedó al lado izquierdo tiene que ser igual, por eso puse acá, debe ser igual al lado derecho. Tiene que ser igual al lado derecho. Entonces, lo que me quedó acá arriba, yo lo comparo coeficiente a coeficiente con lo que está al lado derecho. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un 8a por e a la x. Entonces, al lado derecho también hay un e a la x, pero tiene un 16. Entonces, 8a tiene que ser igual a 16. Después, aparte, tengo un paréntesis aquí. Ese paréntesis, que se cancelan los 2b. Me queda solamente 4c. 4c acompañando al e a la menos x por coseno de 2x. Entonces voy al lado derecho y veo quién acompaña al e a la menos x coseno de 2x. No hay. No hay e a la menos x coseno de 2x. Así que este paréntesis que da 4c tiene que ser 0. Y por último, el otro paréntesis que acompaña al e a la menos x seno de 2x, lo comparo con el lado derecho, ¿ya? Donde aquí sí hay una constante multiplicando el e a la menos x por seno de 2x, esa constante es 1, así que todo ese paréntesis tiene que ser igual a 1, que es lo que está ahí. ¿Ya? Resuelvo el sistema, que en este caso ni siquiera es un sistema, son tres ecuaciones distintas, y obtengo quién es el A, quién es el B, quién es el C. ¿Ya? Tengo esos tipos, los reemplazo en la ecuación, en la solución particular que decía ABC, los reemplazo, ahí tengo mi solución particular, y finalmente mi solución total, que era la homogénea más la particular, está escrita acá al final. Todo esto es la homogénea que hicimos en el primer paso, y todo esto que está acá es la particular que sale de haber encontrado el A, el B y el C. Y ahí está el ejercicio total. ¿Ya? Entonces, hago énfasis, este tipo de ejercicios se separa en dos. Hay una parte teórica que me permite encontrar la forma del I sub P, que es lo que tenemos hasta acá. Es la forma del I sub P, con estas constantes indeterminadas. Y después para encontrarlas hay que derivar como simio. Así, total, empezar a calcular todos los términos que salgan, agruparlos convenientemente y compararlos con el lado derecho. Uh -huh.
¿Hay alguna duda, chicos, con esto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, en general aquí este salió muy largo porque tenía dos funciones acá al lado. Ya, los primeros que hagan ustedes partan con algunos que tengan una función nomás. Ya, para que vean que se puede hacer, es largo, pero de repente no es tan largo como este ejemplo. Ujú. Ya, pasemos a integrales. A ver cómo andamos de tiempo. Vamos a alcanzar a hacer 1,5, yo creo. Vamos con este. Una integral en donde el problema está en la región de integración. La región de integración es poco amigable. Entonces la vamos a volver amigable. Veamos. Dice calcule la doble integral de esta función. Tiene un seno de x acá. Así que de repente pasa medio colado. De a. ¿Ya? Entonces yo tengo que decidir si quiero hacer esto en qué forma. ¿Cierto? Hay que ver la región y decidir en qué orden de integración me conviene hacer. Y la región me la dan así, son los xy, donde la suma de los valores absolutos entre x e y es menor o igual a 1. Y ahí uno como que explota, porque no, ni idea qué significa eso, qué curva es. ¿Ya? De hecho, qué regiones. ¿Qué regiones? Entonces, aquí lo importante es entender la curva. Eh, entonces, la curva x en valor absoluto y en valor absoluto igual 1, ¿sí? Si me quedo con el igual, el valor absoluto tiene dos traducciones. Por ejemplo, valor absoluto de x es más o menos x. Depende en qué lado esté. Si que estoy en lo x positivo o en lo x negativo. Y lo mismo va a pasar con el y. Entonces, esa curva que está ahí es equivalente a pensar en más menos x más menos y igual 1. O sea, moralmente hay 4 curvas acá. Hay 4 curvas. Está cuando considero los dos casos positivos, un caso negativo, el otro caso negativo y los dos negativos. Así que ponerle valor absoluto por separado al x y al y igual a 1 representa 4 rectas, 4 ecuaciones de la recta. ¿Ok? Y si uno va al gráfico y hago esas ecuaciones de la recta, por ejemplo, la más fácil es la x más y igual a 1, eh, la voy a escribir como y igual 1 menos x, ¿ya? No sé, cuando el x vale 1, el y vale 0, entonces estoy por acá. Cuando el x vale 0, el y vale 1, entonces estoy por acá. Esa recta es esta recta. Esa. Se supone que sigue infinitamente. Ya yo la voy a dibujar hasta ahí porque van a ver al tiro por qué. Después está la x menos y igual a 1, que si despejo el y, ay, si despejo el y, me va a quedar x menos 1. O sea, es la recta anterior, pero negativa. Está con, el signo, con los signos cambiados. Entonces la recta que está abajo es esta. Eh, así, vale. Ahí. Ya corta en menos 1. Esa, esa. Después la otra dice y igual 1 más x o x más 1. ¿Ok? Esa entonces, cuando el x vale 0, el y vale 1, así que tengo el punto ahí. Y cuando el y vale 1, estoy diciendo lo mismo. Y cuando el x vale menos 1, el y vale 0. Así que corta acá. Por ende tengo esta. Y por último, la otra recta es la y igual, aquí en este caso me quedaría menos 1 menos x. ¿Ok? Y es la misma anterior, pero negativa. Así que es la que está abajo. ¿Ya? Y se forma este rombo. ¿Ya? Pero eso es pensar si yo hubiera tenido el signo igual. ¿Qué significa si yo tengo el signo menor o igual? Significa que representa los puntos que están encima de esas rectas y también los que cumplen la desigualdad.
Entonces, ¿quiénes son los que cumplen la desigualdad? Los que están adentro. ¿Sí? Cuando uno tiene desigualdades en expresiones de dos variables, lo que estoy haciendo son regiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué punto la satisface? Pues el 0, 0. El 0, 0 satisface que 0 más 0 es menor que 1. Entonces, ese punto tiene que estar en la región. ¿Ya? Y de hecho, cualquier punto que está acá entre medio, la suma entre sus coordenadas va a ser menor que 1. ¿Ok? Así que ahí tengo la región, es la que está por dentro. Si hubiera tenido la desigualdad al revés, entonces la que está por fuera. Ya, y ahí no hubiera podido integrar nada. Ujú. Ya, ahí está la región. Esa es mi región. Entonces, tengo una región que es como del tipo 1. Tipo 1 era cuando los x se movían entre constantes y los y entre funciones, ¿ya? Pero la voy a tener que separar, porque tengo dos grupos de funciones. Aquí voy a volver a anotar, esta era, esa era la y igual 1 menos x, esta era la negativa, y igual x menos 1, esta de acá era la y igual x más 1, y la de acá era la y igual menos 1 menos x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda la región separada? Va a quedar así. D la voy a escribir como una D1 unión D2, donde el D1 va a ser la región que está a la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué conviene hacerla a la izquierda? Porque son los puntos x, y, donde el x se mueve entre menos 1 y 0, y el y se mueve entre las dos funciones, entre la que está abajo y la que está arriba. O sea, voy a escribirlo más acá, se mueve entre la menos 1 menos x y la x más 1. ¿Ok? Eso. Y la de 2 es el pedazo a la derecha. Ahora los x se mueven entre 0 y 1. Ah, entre 0 y 1. Y los y se mueven entre la x menos 1 y la 1 menos x. ¿Ya? Hay que ser súper enfático en esto. En el caso del i, se mueve entre una expresión que está con signos menos y la misma expresión que está con signos más. Ojo con ese detalle que nos va a solucionar un montón el cálculo. Ya lo mismo acá. El x menos 1 y después tengo el 1 menos x, que es lo mismo, pero con un signo menos adelante. Ujú. Ya, por ende, mis integrales quedan, las voy a calcular en otra página. Acá está la función. Voy a copiarla y vamos a calcular las integrales ahora. Entonces, mi integral va a quedar así. Va a ser la integral de menos 1 hasta 0, eso en el x, de la integral de, ya se me olvidaron, menos 1 menos x y x más 1, menos 1 menos x y x más 1, de la función 2 más x cuadrado y a la 3 menos y cuadrado seno de x, y aquí estoy pensándolo de y de x, ¿ya? La integral de adentro con respecto a y, y después cuando esté lista esa, calculo todo con respecto a x. Lo voy a escribir acá abajo, de hecho, porque voy a anotar más cosas. Y el otro pedacito, el pedazo que está a la derecha, se mueve el x entre 0 y 1, y el y se mueve entre x menos 1 y 1 menos x. Es la misma función, y en el mismo orden, de y de x. ¿Ya? Es el cálculo. Finalmente es el cálculo que tengo que hacer. Y aquí es donde uno, bueno, puedo hacer el cálculo por separado de cada una. Fíjense que son 3 funciones en cada sumando, esa y esa. Entonces tengo que hacer esas integrales dobles al final 6 veces, porque es doble para cada una de esas funciones en los dos sumando. Entonces, es largo, es fácil, pero es súper largo. Y aquí voy a intentar como mostrarles un truco para hacer que estas integrales a veces se pueden achicar un poquito.
¿ya? Para no tener que estar haciendo tanto cálculo. La primera integral que tengo que calcular es con respecto a i, ¿ok? Todo es con respecto a i. Y el intervalo donde está calculándose la integral con respecto a i es un intervalo centrado en el origen, porque tiene una expresión acá y acá tiene su negativo. Entonces el intervalo es simétrico con respecto al origen. Y las funciones que estoy tratando de calcularle su integral es una función constante, que una función constante es una función par, para el i, todo esto te lo estoy pensando en el i. Después hay una constante para el i por un i cubo, y el i cubo es una función impar, y después viene una función par, que es la i al cuadrado, por una constante, que es seno de x. ¿Ya? Es constante para el i. Estamos pensando todo este rato en el i. Entonces, como tengo par, impar y par, voy a simplificar un poquito esta integral. ¿Ya? Voy a escribirla así. Esto va a ser la integral de -1 hasta 0, la integral de 0 hasta x más 1, ¿ya? Voy a considerar como el lado derecho, entre comillas, entre el, del intervalo simétrico con respecto al origen. Las que son pares quedan multiplicadas por 2. Entonces acá 4 y acá 2 veces y al cuadrado seno de x, con el negativo que está afuera. Y la que es impar, la que está aquí, con respecto a un intervalo simétrico con respecto al eje, con respecto al origen, esas dan 0. Entonces esas me las puedo saltar y quedarme solamente con esto. Ahí. Esto de i de x. ¿Ok? La que es impar, como cuando nos quedaba, no sé, entre -2 y 2, me hubiera quedado x cuadrado i a la 3, y esto de i. Esa automáticamente da 0, ¿ya? Porque es una función impar en i, evaluada o sea, calculada su integral en un intervalo simétrico con respecto al origen. Esa da 0, automático. Esa le pasa a la que está entre medio, esa que está ahí. ¿Ya? Las otras, cuando es par, de -2 hasta 2, por ejemplo, el i cuadrado, esa lo que se convierte es en 2 veces de 0 hasta 2 del i cuadrado. ¿Ok? Por eso que ahora quedaron multiplicadas por 2 las otras dos funciones. Son trucos, ¿ya? En realidad no es obligación hacerlo, puede darse la lata de separarlo en uno por uno los términos y va a llegar igual. ¿Ya? Y en el otro lado hago lo mismo. 4 menos 2 veces i cuadrado seno de x de i de x. ¿Ok? Ah, perdón, y me faltó aquí convertirlo en 0. Eso. ¿Ya? Eso. Y voy a calcular las integrales. Entonces, de -1 hasta 0, integro el 4, que es 4i, acuérdense que estoy integrando con respecto a i. Después la otra es 2 tercios de i cubo, ¿cierto? Todo esto por seno de x. Voy a escribirlo más en orden. El 2 y el seno de x son constantes. Entonces 2 seno de x. Y el i cuadrado es el que integro. Entonces ahí está. Y en ambos casos tiene que ir evaluado entre 0 y x más 1. ¿Ok? Eso. Y después la otra, todo esto después de x. De 0 hasta 1, la integral de 4, que es lo mismo, 4i, ahora entre 0 y 1 menos x, menos lo mismo, 2 seno de x por i cubo tercios, pero ahora evaluado entre 0 y 1 menos x. ¿Ya? ¿Qué es lo que queda? Nos queda de -1 hasta 0. Aquí evalúo solo el x más 1. Cuando evalúo en 0 no pasa nada. Aquí me falta, ahí, eso. En x más 1 queda entonces 4 por x más 1. Y si evalúo en 0 desaparece. Y acá me queda 2 tercios por seno de x
por x más 1 al cubo. Y cuando evalúan 0, no pasa nada, menos 0, así que no lo pongo. Ya todo esto de x. Más la integral de 0 hasta 1 de 4 por 1 menos x menos 2 tercios de seno de x, y en este caso 1 menos x al cubo. Todo esto de x. ¿Ya? Se simplifican bastante, pero todavía voy a hacer un truco más. Un truco adicional. Aquí voy a avisar, para que después lo tengan visto, que estoy usando que... aquí estoy usando que 2 y el i cuadrado son pares, y el i cubo es impar. ¿Ya? Eso fue lo que usamos de ese paso hasta acá. Y ahora voy a hacer lo siguiente. A la primera integral lo voy a hacer un cambio variable. Voy a hacer u igual a menos x. ¿Ya? De u entonces es menos de x. Cuando el x vale menos 1, el u vale 1. Y cuando el x vale 0, el u vale 0. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque la primera integral entonces me va a quedar desde 1 hasta 0, eh, 4 por menos u más 1, ya, menos u más 1, menos 2 tercios, de seno de menos u por menos u más 1 al cubo. Y el de x lo tengo que cambiar por menos de u, así que aparece un menos afuera. Ya, esa es la primera integral. ¿Y por qué la estoy cambiando a u? Porque ese menos que quedó afuera va a dar vuelta a la integral, esto más, pongámosle más la otra integral, etcétera. La otra integral la dejo tal cual. Y ese menos va a dar vuelta a la integral, me va a quedar la integral de 0 hasta 1, ¿sí? De 4 por 1 menos u, ¿sí? Y después este menos, como es seno, ay, me quedé pegado, sale de la función seno, me va a quedar aquí un más, y esta expresión que está aquí la voy a dejar igual, va a quedar un menos 1 más 1, lo voy a escribir mejor, para que se entienda bien, me va a quedar así, la integral de 0 hasta 1, de 4 por 1 menos u, más 2 tercios de seno de u por 1 menos u al cubo de u. Y la otra integral dice casi lo mismo en x. 4 por 1 menos x menos 2 tercios de seno de x por 1 menos x al cubo de x. ¿Ya? Y si se fijan, son la misma integral, una está escrita en u, la otra está escrita en x, ¿ya? Pero se cancelan estos términos, porque acá hay un más y acá hay un menos. Entonces, en realidad, si junto esas dos integrales, ahora puedo juntarlas porque las dos van desde 0 hasta 1, ese término con ese término se van, y me queda dos veces la integral de 0 a 1 de 4 veces 1 menos u o 1 menos x, póngale lo que quiera, y lo reduje a esa integral. ¿Ya? Entonces, claro, se simplifica montones si hago ese cambio de variable. ¿Ya? Hay que darse cuenta que ese intervalo está muy parecido a ese, y que las funciones también están difiriendo en una constante, en un signo nomás. ¿Ya? Tengo como diferencia entre los casos solamente en un signo. Entonces uno se le ocurren estos trucos para que las integrales sean más simples. Ujú. En total me va a dar 2 por la integral de 0 hasta 1 de 4 menos 4x de x. Así que es 2 por 4x de 0 hasta el 1 menos 2x cuadrado evaluado entre 0 y 1. Así que en total da 2 por 4 menos 2, y eso es 4. Y ahí está. ¿Ok? Ahí está el resultado de toda la integral. ¿Ok? Entonces,
Es difícil que a uno se le ocurra mágicamente, ¿ya? Pero para todas estas cosas que son, todas estas integrales que son polinómicas, ¿ya? Si hay intervalos simétricos, ocupen estas fórmulas de estas ideas de que la integral de una impar da cero y la integral de la par da dos veces la mitad del intervalo. Es súper útil en general. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar sobre esto? ¿No? Ya, vamos con la ¿Me última. puede bajar un poquito, Sí, claro, sí, sí. por favor? Yo esta voy a tratar de, cuando suba esto, voy a tratar de escribirlo más ordenado, ya como repartirlo un poco, que queda medio apelotonado. Ujú. Gracias. De nada. Ya, entonces la última. La última. Ejercicio que a mí en lo personal, si yo tuviera poderes para poder poner preguntas en la prueba, yo haría de cambio de orden de integración porque son las mejores preguntas donde uno evalúa si es que el alumno entendió o no esta materia. ¿Ya? Entonces dice así de cuajo, invierte el orden de integración de esta expresión que está acá. ¿Ya? No me dan la región, no me dan la función, pues de hecho no me pide calcular la integral, es solo cambiar el orden. ¿Ok? Entonces eso pasa por entender cómo es la región a través de estas integrales y después todo lo que se movía entre constantes ahora tiene que moverse entre variables y viceversa. Lo que se movía antes entre variables, o sea, entre funciones, ahora se tiene que mover entre constantes. ¿Ya? Entonces pasa por graficar. ¿Ok? Ya, acá uno puede identificar tres funciones. Está esta cuadrática que aparece aquí también, ¿ok? Y aparece esta recta que aparece acá también, y aparece acá. Y hay otra función. Si en los i yo estoy integrando entre funciones, entonces acá hay otra función. Está la función i igual 6. Ya no hay que considerarlo como una constante, hay que considerarlo como una función. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el gráfico? Necesito esas tres funciones, meterlas en el gráfico y ver qué es lo que está pasando. Voy, de nuevo la chunté. Acá. Ver qué es lo que está pasando con esta función. Ya, está una cuadrática, ¿cierto? X cuadrado menos 2x menos 2. Ya, para graficarla voy a completar cuadrados, es lo más simple que uno se le puede ocurrir acá. Le sumo un 1, ¿ya? Y después le resto 3, para que en total me dé menos 2. La gracia de hacer eso es que el primer pedacito, los tres primeros términos, son un cuadrado de binomio perfecto y el otro no. El otro lo dejo aparte. ¿Ya? Así que esta es una cuadrática que está desplazada 3 hacia abajo y 1 a la derecha. O sea, está aquí. Ahí está el vértice de la cuadrática. Y como tiene positivo acá, ¿ya? Entonces una parábola que se abre hacia arriba. Eso es lo que yo tengo. Esa sería mi parábola. ¿Ok? Y está la recta y igual, está la y igual x menos 2. Que en realidad lo que me interesa de esta parábola es ver dónde se corta, perdón, lo que me interesa de esta recta es ver dónde se corta con mi parábola. ¿Ya? Entonces, las voy a intersectar. Voy a hacer la x cuadrado menos 2x menos 2 intersectado con la x menos 2. Se van los menos 2, obvio, y me queda x cuadrado menos 3x, paso el x a la derecha. Lo estoy igualando, no puse el signo igual, da lo mismo. Intersectar es igualarlos y despejar los x. Y factorizo. ¿Ya? O sea, estas dos curvas, la recta y la parábola, intersectan en el x igual 0 y en el x igual 3. ¿Ok? Por ende, en el x igual 0, la función vale menos 2. La recta, por ejemplo, vale menos 2. 0 menos 2. Supongamos que está acá. Eso va a ser el menos 2. Y cuando el x vale 3, la recta vale 1. ¿Cierto? 3 menos 2, 1. Está por acá. Ahí en el 1. Ya, así que mi recta hace esto. Ay, me va a quedar chueca. Hace eso. ¿Ok?
Eso. Y de hecho ahí tiene sentido, porque la primera integral que está propuesta acá, ay, no puedo rayar, ahí sí. La primera integral que está propuesta aquí dice que hay una región que va desde el 0 hasta el 3 en el x, y entre la parábola que está abajo y la recta que está arriba. Así que fantástico. Esa integral representa esa región, de 0 hasta el 3 en el x, del, eh, de la parábola hasta la recta en el y. ¿Ya? Y después dice que hay que recorrer del 3 hasta el 4, del 3 hasta el 4 ahora, y después del 4 hasta el 8. Y ahí uno se pregunta por qué es lo que pasará ahí en esos valores. Entonces voy a trazar acá la recta y igual 6. Esa va a ser la recta y igual 6. Y claro, pues esta es la situación. De hecho, me va a quedar feíto esta parábola. Voy a borrarla un poco. Esa la voy a como estirar un poquito. Voy a hacer que la parábola haga esto, para que se note más lo que está haciendo. Ahí. Ahí, no sé, me quedó horrible. Ahí, ya. Ahí está. Entonces la gracia es que la parábola viene por acá, viene por acá, viene por acá, y forma esta región. Esta que está aquí. Pero esa región tengo que subdividirla. Tengo que hacerle un corte acá. Ahí. Le hago un corte vertical. Porque esta región está acotada por el X entre el 3 y el 4, y por el Y entre la recta abajo y la parábola arriba, al revés de como estaba antes. Y la otra región, la que está por acá, tiene otras funciones. Ahora está acotada abajo por la recta x menos 2 y arriba por la recta y igual 6. ¿Ok? Entonces, por eso que la integral está en tres pedazos, porque son tres regiones de tipo 1. Tipo 1 significaba x entre constantes y entre funciones. ¿Ya? Entonces, todo esto lo que acabo de hacer es simplemente para poder entender qué significa la integral que está acá, que está separada en tres partes. ¿Cuál es la región? Ahí está la región, separada en tres partes. Ahora necesito mirar al revés esta región y pensar ahora que los y se muevan entre constantes y los x entre funciones de y. ¿Ok? Entonces ahora yo necesito eh, que los y se muevan entre constantes. Por ejemplo, las constantes acá están más o menos claras. Aquí del menos 2 hasta el 6. ¿Cierto? Si yo considerara todo esto como una sola integral, sería, perdón, me falta, hasta acá abajo. Eso era el menos 3. Ahí. ¿Ya? El i total se va a mover entre menos 3 y 6. Pero claramente tengo que hacer subdivisiones de la figura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una que es muy clara, que es del 1 hasta el 6. Del 1 hasta el 6, si yo me quedo ahí, yo miro hacia allá y hay una curva que está ahí, ¿ya? Y que si después me corro a la derecha, tengo una recta que está acá, abajo. Entonces, para el i del 1 hasta el 6, esa región queda acotada simplemente entre dos curvas de x, ¿ya? Entre la parábola y la recta. Pero ahora tengo que despejar el x, ¿sí? Y después abajo tengo un poquito de problema, porque eh, tengo dos curvas acá. ¿Cómo lo digo acá? Voy a tener que separarlo así. De repente es mejor dibujarlo aparte. Lo voy a dibujar aparte para que tenga un poco más de sentido. Eh, ¿Cómo lo hago? Está la parábola. Ahí. Está la recta. Ahí. Y está la recta horizontal. Esa. Ya. Si yo miro todo esto en I. Ah, sí, ahí está bien. Ya, súper. Si yo miro esto en I, si yo me paro acá, entre el 1 y el 6, entre el 1 y el 6, que es este intervalo para el I, eh, hay que pensar que hacia la derecha están las funciones positivas para el I. Entonces, esta parábola es una función para el I,
Y más a la derecha, esa recta es la otra función para el i. ¿Ya? En cambio, abajo tengo un problema, porque yo voy súper bien acá, por ejemplo, del -2 hasta el 1, voy súper bien porque tengo por encima la parábola para el i, encima en este caso quiere decir más a la derecha, y la recta. Ahí estoy súper bien. Pero si me paso del -2 hasta el -3, ahora tengo la parábola por encima, y acá tengo un corte, y aquí tengo el otro pedazo de parábola. Para el i, la parábola no es función. Hasta aquí es función. Ahí, de aquí a la derecha. Y de aquí a la izquierda es otra función. ¿Ok? Entonces, también tengo que separarlo en 3 regiones. Entonces voy a despejar las funciones primero. Por un lado yo tenía la i igual x menos 1 al cuadrado menos 3. Si yo despejo el x de acá, me va a quedar i más 3 en raíz, un más menos y un 1. Si yo despejo el x de acá, me queda así. Si yo considero el más, es la parábola que está por acá, la que está por la derecha. Y si yo considero el menos, es la parábola que está por la izquierda, el pedazo de parábola. ¿Ya? Ahí está despejado. Es como que en realidad yo estoy viendo función raíz en este caso, ¿ya? Cuando despejo el x. La función raíz tiene una rama nomás. Y la recta, bueno, la recta es más fácil, porque es y si era antes y igual x menos 2, ahora es x igual y más 2. ¿Ok? Entonces tengo estas 3 regiones. Voy a ir de abajo hacia arriba. Esa primera región está acotada por la función raíces, la que está a la derecha y la que está a la izquierda. Entonces es la integral. En el i se mueve entre -3 y -2. Y en el x se mueve entre las dos funciones, entre la 1 menos raíz de i más 3 y la 1 más raíz de i más 3. Y la función f. ¿Ya? Todo esto de x de y. Más, ahora voy con la otra región, esa que está ahí. Más a la izquierda tengo la recta. Entonces, perdón, primero en i. En i de -2 hasta 1, ¿sí? Ese intervalo. Y ahora las funciones. La que está más a la izquierda es la recta, que ahora sería i más 2, y la que está más a la derecha es la parábola, que ahora se escribe como esta raíz. Entonces la 1 más raíz de i más 3, todo esto se lo aplico a la función y hago de x de y. ¿Ya? Y por último, en el tramo que va del 1 hasta el 6, ahora la que está más a la izquierda es la parábola, ¿cierto? Que sigue siendo la 1 más raíz de i más 3, eso. Esa. Y más a la derecha está la recta, que es la i más 2. Integro la función, ahora en dx de y. Y ahí tengo el cambio de integración. ¿Ok? Entonces, cambiar el orden de integración implica reconocer la región, saber cómo está escrita en la integral original y después cambiar los ejes. ¿Ya? Hacer que en este caso, por ejemplo, los y se muevan entre constantes y los x entre funciones. Mientras más a la derecha en el x, significa que la función está más arriba para el y. Ese es como el cambio de orden, de cambio de coordenadas que uno está haciendo acá con el x y el y. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna duda o consulta? ¿No? Ya. Listo, chicos. El día miércoles voy a ver otra tanda de ejercicios de este mismo estilo. ¿Ya? Voy a actualizar el material hoy día, durante la tarde hasta la noche. Voy a estar subiendo las clases de la semana anterior que tienen que ver con esto y repasamos el miércoles, ¿ya? Pero vean los métodos, revísenlos, entiéndanlos y se van a poder meter entonces con los ejercicios que son más complicados. Ujú. Listo, chicos, que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo el miércoles. Profe, que esté bien. Igual. Gracias. Chao, chao.